Hola, yo soy Algus y esto es Bits. En esta ocasión vamos a continuar con fundamentos de JavaScript. Así que vamos a comenzar con lo que sigue, que es básicamente el branching, que es cómo vamos a poder separar el flujo de la información para ver a qué dirección vamos a ir dependiendo de las incógnitas preguntas que nosotros hagamos y queramos ir por por uno o por otro camino. En este caso sería con la directiva del if, que vamos a poner una condición y si esta condición es verdadera, vamos a hacer algo como decir que la variable de a es mayor que b. Y podemos hacer un else en el cual podemos poner que efectivamente pues no es mayor, sino que es menor. Entonces podemos tener la variable a, vamos a ponerle y la variable b, vamos a ponerle que sea uno menor. Y cuando nosotros carguemos acá, vamos a ver que 42 es mayor que 12. Es decir, aquí es donde viene. Si fuera al revés esto, entonces nos va a decir que 12 es menor que 42. Sin embargo, ¿qué sucede cuando tenemos que las dos sean iguales? Aquí tenemos un error porque, bueno, 12 no es menor que 12, sino que debería ser iguales. En el sentido lógico, pero en el sentido de programación, esto pues, es correcto, ya que nada más estamos buscando esto. Y como no se cumplió, pues esto va a realizarse. Sin embargo, vamos a crear nosotros otra directiva en la cual vamos a poner un else if. Es como tener nuestro segundo if. Entonces, si la primera condición no se realiza, entonces vamos a checar si A es igual a lo que es B. Entonces, pues aquí vamos a poner un console log en el cual vamos a poner que A pues es igual. Y, en efecto, estos dos son iguales. Y esto lo podríamos convertir también en, en un shortcut, que es la manera en que podemos hacerlo es con un signo de interrogación. Entonces podemos poner el A mayor que B. Vamos a hacer esa incógnita y vamos a poner el console log. Bueno, vamos a salvar esto en un mensaje. Si A es mayor que B, hacemos la pregunta. Vamos a poner, ¿qué es lo que va a suceder primero? Pues vamos a poner esto que ya teníamos. Y de caso contrario, aquí con los dos puntos vamos a poner cuál va a ser el else. Pues nuestro else era esta parte. Entonces aquí vamos a comentar esto. Si corremos esto nos va a decir, bueno, vamos a ponerlo como antes lo teníamos, como 42. Entonces el primero, 42 es mayor que B, nos va a decir que sí, en efecto es mayor. Claro que necesito primero ponerle en un console log el mensaje. Y nos dice que 42 es mayor que 12. De igual manera, pues va a suceder si tenemos el 12 y tenemos el 42 acá. Nos va a decir que 12 es menor que 42. ¿Qué sucede si queremos hacer esto mismo que teníamos con lo que es el igual? Podemos hacerlo, se va a ver un poco raro, pero vamos a checar. Lo primero que vamos a hacer es el A mayor que B. Vamos a hacer esta parte. Si sí, va a ser esto. Si no, vamos a crear otra interrogante, que es el de igual a B. Igual, como buena práctica, pues ponemos los triple igual. Y aquí vamos a hacer la misma pregunta. Si esto es
igual, entonces vamos a hacer vamos a guardar este mensaje. De caso contrario, pues se viene a lo que es este otro. Entonces, si A es mayor que B, va a hacer esto. Si no, vamos a hacer otra misma pregunta. Si A es igual a B, hace esto. Y de caso contrario, pues va a hacer esto. Sin embargo, pues como podemos ver, esto es un poco más difícil de leer que lo que es el else if. Y podemos checar que efectivamente pues hacen lo mismo. Entonces, recomendado, si esto no traten de no hacerle tanto nesting, que es volver a poner esta misma directiva una y otra vez. No es algo malo, pero sí a veces es un poco difícil de leer. A lo mejor en cosas como React, cuando lo veamos, va a ser un poco más sencillo, ya que aquí vamos a tener directrices que van a ser mucho más sencillas de leer. ¿Qué otra cosa podemos checar? Vamos a tener que en nuestro if, pues podemos poner varias condiciones. Digamos que queremos checar si nuestra oficina, la oficina se encuentra cerrada. Entonces tenemos el tiempo. Digamos que este va a ser como las 9 horas. Y queremos saber si está cerrado o no. ¿Cómo sabemos si está cerrado? Pues tenemos que checar si el tiempo es menor de las 10 horas, porque abrimos de 10 a 6. Entonces podemos poner un operador lógico que es el AND. Y bueno, aquí tenemos que poner el OR. Si el tiempo es menor que 10 o el tiempo es mayor que 18, eso quiere decir que se encuentra cerrado, ya que debe de estar entre las 10 hasta las 6, debe de estar abiertas las oficinas. Entonces, vamos a checar con nuestro if. Podemos poner toda esta pregunta acá, pero vamos a ponerlo en is closed. Si se encuentra cerrada, entonces vamos a poner de que la oficina is closed. Y pues podemos checar. Efectivamente la oficina está cerrada. Si fueran, digamos que las 12 del día, pues no va a aparecer nada, ya que no tenemos otra directriz ahí. ¿Qué otra cosa podemos usar? Lo que es el OR. Mucho se utiliza para trucos como retornar lo que es el primer valor que ya habíamos dicho que es el truthy. Wow, tengo malos aquí. Truthy. ¿Qué es lo que es un valor truthy? Pues todo lo que sea valor verdadero. Podemos poner que si ponemos algo como un vacío o lo que es el 0 o 12 o 42, ¿qué creen que vaya a suceder cuando nosotros lo salvemos en lo que es el A? Pues bueno, el valor vacío sabemos que no es truthy, entonces se va a ir a este, que es un 0, el 0 tampoco es un truthy. Y el 12 es el primer valor que es un verdadero, entonces aquí se va a detener, no va a llegar al 42. Y lo que es el A va a ser un 12. Ok, aquí tenemos el problema de que este ya estaba declarado, lo que es el A. Nada más vamos a comentar eso. Y podemos checar que efectivamente es un 12. Esto se utiliza también para lo que son variables. Si no sabemos o no tenemos una variable y en una función vamos a retornar, vamos a tomar el dato, podemos utilizar esto. Sin embargo, pues no. Vamos a ver que vamos a poder hacerlo de otra manera, pero pues nada más para saber que esto nos va a retornar el primer valor truthy, se utiliza en bastantes ocasiones.
¿Qué otra cosa podemos ver con los operadores lógicos? Pues como les dije, el AND. Vamos a hacer vamos a poner otra vez como el tiempo. En el cual digamos que vamos a tener nuestra hora, que van a ser, son las 12 del día. Pero también queremos poner cuál es el minuto. Vamos a ponerle que son 30 minutos. Entonces son las 12:30. Y para checar eso, vamos a checar si la hora es igual a 12 y los minutos es igual a 30. Entonces vamos a decir que son las 12:30. Efectivamente, pues estos dos se han hecho verdaderos y con eso, con la tabla de verdad del AND, que como ya mencioné en otro video sobre fundamentos de programación, pues ahí se pueden dar cuenta sobre cuál es la tabla de verdad y cómo podemos checar esto. Y este es el del AND. Otra cosa que podemos usar el AND es en trucos como retornar lo que es el valor, el último valor hasta que sea el truthy. Digamos que tenemos también lo que es el 1 y 5. Entonces cuando nosotros queramos esto, dice let a igual a 1 y 5, entonces nos va a dar lo que es un 5. ¿Sí? Es el último truthy que hubo. Sin embargo, imaginemos que si tenemos esto, lo tenemos un falsy value. Eso quiere decir que a nos va a dar lo que es null. Entonces va a retornar el primer valor falsy, pero va a checar todos los antecedores. En este caso checó el 1, 5 y cuando fue el null, regresó el null. Sin embargo, cuando solamente teníamos el 1 y el 5, checó el 1 y checó el 5. Entonces, si este fuera un truthy, va a checar todos y nos va a retornar el último. Eso también hay algo que se utiliza mucho en frameworks como React, el cual luego vamos a checar y es algo que hay que tener en cuenta. Y por último tenemos otro comparador lógico que es el NOT. El NOT pues lo único que hace es cambiar un valor a su contrario. Es decir, si uno es true y le pasamos el NOT, lo va a hacer false. Si es false, lo va a hacer lo que es el true. Es decir, que si nosotros hacemos un console log de no 0, pues acá nos va a dar lo que es el true. Si le decimos que no y cualquier número, pues nos va a dar lo que es el false. Algo interesante y un truco que hacemos en JavaScript, digamos que nosotros tenemos el not true. Bueno, no, más bien vamos a tener digamos que el null. Y este pues nos va a dar true, pero si nosotros queremos que este nos retorne básicamente un false, tanto podríamos hacer nuestro boolean para transformarlo, o podemos utilizar el doble not, y esto nos va a dar lo que es el false. Bueno, ¿por qué sucede esto? Primero, cuando nosotros tenemos el not null, este not null nos va a dar pues lo que es el true. Y tenemos otro not, que este nos va a cambiar el not. Y eso, pues al final va a ser false, que es básicamente lo que queremos. Con este pequeño truco, pues podemos convertir sin utilizar lo que es el boolean. Y pues es más rápido de hacer. Y últimamente en
gracias a lo que es los nuevos aditamentos de ECMAScript, tenemos lo que es el nullish operator, que digamos que tenemos nuestro primer valor y ponemos doble question mark y ponemos el segundo operador. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Tiene dos reglas sencillas. La primera nos dice que si A está definido, entonces va a retornar A. De caso contrario, nos va a retornar B. En otras palabras, lo que hace es de que vamos a tener, va a checar lo que es, que sea diferente de null. Y aparte de que A sea diferente de undefined. Y de esta manera es lo que nos va a realizar. Cuando es algo que vamos a utilizar, realmente sí es algo que utilicemos varias veces. Vamos a poner esto en comentarios. Digamos que tenemos lo que es un usuario. Este usuario pues es undefined porque no le hemos puesto nada asignado. Entonces si nosotros queremos poner, digamos, no sé, poner una alerta o saludar al usuario, digamos que vamos a checar si el usuario no está definido, pues dile a algún usuario que ya tenemos. Y podemos checarlo de esta manera. ¿Cuál es la diferencia entre utilizar, en este caso, en lugar del nullish operator, ponerle esto? Si básicamente hacen lo mismo. Bueno, realmente es de que en esta ocasión sí hacen lo mismo, pero realmente hacen cosas distintas. Lo que es el OR, lo primero que va a checar es que retorna el primer valor que es truthy. Y lo que es el nullish operator, que por cierto no les puse, debería ser nullish operator. Este lo que va a hacer es retornar el primer valor definido. Entonces son dos cosas diferentes. Digamos que el OR no distingue entre todos los valores como es el false, el 0, lo que es el string vacío, lo que es el null o lo que es el undefined. ¿Sí? Entonces el OR no distingue entre ellos. Y digamos que, por ejemplo, tenemos un programa que vamos a tener un height. En este caso va a tener un valor en el cual le pasemos que sea un 0. Y es un valor que realmente es posible de tener. Y aquí vamos a poder ver la diferencia entre lo que tenemos el height. Digamos de que, si height no es provisto, debería de ser entonces 100. Pero si es provisto, entonces debe de tener el que es provisto. En este caso, vamos a ver que pues nos va a checar si 0 o 100. Efectivamente nos va a dar lo que es el 100. Sin embargo, aquí cuando dice 0 o 100, 0 en esta ocasión pues es un valor que está definido, entonces nos va a dar un 0. Y podemos checarlo de esta manera, que es el 0, el 100 y el 0. Entonces tenemos que checar cuál va a ser nuestra lógica. En este caso, lo más seguro es de que debe de ser esta, por el sentido de que podemos obtener ese valor y ese valor debe de ser aceptado. ¿Ok? Otra cosa que vamos a ver son lo que es cómo hacer los loops o los bucles en JavaScript. JavaScript tiene diferentes bucles. El primero que vamos a ver es
el famoso while. While lo que tiene es una condición. Digamos que vamos a ponerle, vamos a crear, digamos que i, mientras i sea menor que 5, y vamos a poner que i es igual a 0 en inicio, y aquí vamos a hacer un console log en el cual vamos a poner i, y después de que imprimamos, pues vamos a incrementar este i. ¿Para qué? Para que nos vaya a imprimir del 0 al 4, porque cuando llegue este a 5 nos va a decir que 5 es menor que 5, esto es falso, entonces se rompe lo que es la condición y se sale de lo que es el bucle. Y podemos ver ahí que tenemos del 0 al 4. También podemos crear lo que es el do while. Entonces cortamos esto y vamos a poner aquí el do. Y vamos a hacer lo mismo. Entonces esto, en esta ocasión, pues va a ser lo mismo. Sin embargo, algo que tenemos aquí interesante es de que primero va a hacer esto antes de ejecutar lo que es la condición. Es decir, que digamos que esto es un 0. Entonces, y aquí nos va a poner que es el 0. Sin embargo, si tuviéramos dentro del while, si hacemos esto, cuando nosotros corramos nuestro programa, no va a imprimir nada. Entonces la diferencia es de que aquí estamos corriendo, primero checamos la condición y se corre esto. Y en este otro caso, por lo menos, en el do, por lo menos va a hacer esto una vez. Entonces hay que checar cuándo es necesario. Esto mucho se utiliza en programas cuando iniciamos a aprender a programar para crear menús, en el sentido de que queremos poner el menú y si queremos salir de ese menú, pues estamos leyendo la opción del usuario y checamos este while. Otro que también vamos a utilizar es el for. El for, que también es interesante, tiene lo que son 3 partes. La primera parte es cómo inicializamos nuestra variable. Esta parte es el inicio de nuestro bucle y solamente se ejecuta una vez. El segundo paso es nuestra condición y esta cada vez que terminamos lo que es nuestro body, que es este. Una vez que terminamos nuestro body, va a checar esta condición. Y si todavía cumple la condición, pues vamos a regresar nuestro body y lo va a hacer otra vez. Y acá tenemos nuestra finalización de qué vamos a hacer después de cada finalización del body. Aquí vamos a hacer algo. Por lo general, pues queremos incrementar lo que es nuestro índice, nuestro contador. Entonces aquí podemos decirle que mientras que índice sea menor que 5. Y aquí pues podemos hacer nuestro console log, el cual ponemos nuestro index. Y tenemos lo mismo que antes. Algo interesante que podemos hacer aquí es de que podemos quitar estas cosas. Podríamos dejar esto así. Inicializar antes el index. Hace lo mismo. Podemos quitar esta parte también. Y hace lo mismo. E incluso podríamos quitar esta condición. Sin embargo, cuando hacemos esto, nuestro programa va a empezar a hacer un bucle infinito. Entonces vamos a empezar a ver los números corriendo como loco. Ustedes pueden checarlo. Porque, bueno, vamos a hacerlo aquí. Vamos a ver que nuestro programa está corriendo porque hicimos algo que no debíamos de hacer. Sin embargo, podemos romper esto. Digamos que tenemos aquí dentro una condición en el cual nos diga si el índice es menor a 5,
Bueno, vamos a ponerle que más bien mayor a 5, mayor o igual a 5. Lo que nos vamos a hacer aquí, vamos a hacer un break. Entonces esto, cuando nosotros vayamos a terminar, a iniciar nuestro programa, nos va a terminar lo que es ese for. El break lo que hace es terminar una condición abrupta. Podemos nosotros terminarla cuando queramos. De esta manera, pues simplemente nunca inició. Y ahí pueden jugar con lo que ustedes gusten para crear esto. Otra cosa que podemos hacer es brincar lo que es nuestro bucle para ir al siguiente, a la siguiente iteración. Digamos que tenemos nosotros nuestro for, en el cual vamos a contar del 0 al 9. Pero lo que queremos aquí es que cuando nosotros tengamos números pares, pues no queremos nosotros imprimirlos. Y de caso contrario, pues nosotros vamos a imprimirlos. Eso quiere decir que si tenemos aquí, nada más nos va a imprimir. Aquí debe de ser index. Ok, aquí nos imprime nada más los números impares. Cuando sucede este continue, no va a hacer nada de lo que sigue en el body, sino que va a brincar directamente a otra vez el inicio de la siguiente iteración. Ya hizo el index más y va a checar otra vez la condición. Otra manera en la que podemos utilizar diferentes if-else es con algo llamado el switch. Un switch statement, lo único que vamos a hacer es de que vamos a ponerle nuestra variable aquí, digamos A. Nuestra variable se llama, bueno, nuestra variable A es un número. Y podemos hacer aquí los cases. Es decir, en el caso de que sea un 10, vamos a poner o a tratar de escribir algo de que este número es pequeño. Y podemos poner todos los cases que queramos. Digamos el case del 20. Vamos a poner, digamos, este número también es pequeño. Y debemos de poner lo que es el break. El default nos va a decir una vez que checa todos los cases y no ninguno de esos cases, es como si fuera un else. Aquí en este caso lo que va a hacer es poner, digamos, no atinaste el número. ¿Sí? Y otra cosa que podemos hacer es poner varios, ¿cómo podemos decir? Condiciones. Podemos decirle como condiciones de cascada. Digamos que sea el 30 aquí y también el case 40. Y digamos que aquí también tenemos el case 42. Entonces, si cualquiera de esos aparece aquí, pues digamos que llegaste o el número es muy cerca o es este. Entonces, cuando nosotros corremos esto, dice el número es muy cerca o este. Y no atinaste el número porque olvidamos aquí poner lo que es el break. Sin embargo, de esta manera ya se encuentra. Algo que tenemos que tener en cuenta aquí es de que todos los cases
se utiliza, digamos aquí es A es igual y usa el triple igual a lo que es este número. Eso quiere decir que si nosotros ponemos este en string, pues no lo va a atinar ese case y se va a ir al default. Entonces hay que tener en cuenta que es una igualdad estricta. Pero, bueno, los de switch, mucha gente no le gusta escribir por el hecho de que existe el break. Pero, bueno, hay otras maneras de cómo escribir esto. Escribir en if else a lo mejor no es la mejor manera y es mejor por switch case. La verdad es de que es de gustos y todavía se utiliza el switch case y se utiliza mucho en cosas como Redux, que es una librería de React, que a fin de cuentas, la verdad, mucho de la comunidad ya trata de no utilizarlo, pero no se dejen influir por ese tipo de cosas. Hay que saber utilizar lo que es el switch y hay algunas ocasiones en las que será bueno utilizarlo y otras en las que encontraremos otras soluciones mejores para ello. Y llegamos a una de las cosas también más importantes de lo que es JavaScript, que son las funciones. Y vamos a declararlo con lo que es la palabra de function. Y vamos a poner un identificador. Y ponemos lo que son paréntesis. Y las llaves van a decir cuál es el cuerpo de esta función. Y dentro de esa función pues podemos realizar lo que nosotros querramos. Digamos que este va a decir hello world. Y nosotros para llamarlo lo único que tenemos que hacer es poner ese mismo nombre de la función y poner lo que son los paréntesis. Y podemos checar que efectivamente lo llamamos. De esta manera de crear funciones se llama function declaration. Entonces estamos llamando la función. Vamos a ver también más adelante cómo podemos hacerlo de otra manera. Pero algo interesante aquí es cómo las funciones pueden leer las variables, que sean variables locales o variables globales. También variables conocidas también como variables externas. En este caso, digamos que tenemos let b es igual a 12. Y aquí podemos poner, vamos a imprimir nada más a y b. A todavía no lo tenemos, pero vamos a crearlo aquí. Tenemos a y b. Entonces, lo que hace es de que imprime el 10 y el 12. Aunque a es una variable externa, nosotros podemos leerla desde la función. Sin embargo, nosotros podemos crear esa misma función, perdón, esa misma variable, podemos llamarla a crear una variable interna, que sería una variable local, y nosotros podemos ponerle otro valor. En este caso, como se llama igual, dentro de la función, pues tiene su propia vida la variable. Y podemos checarlo, que en realidad nos está imprimiendo las dos variables internas. Y pues también podemos mandar lo que son las, ¿cómo se llaman? Parámetros. Vamos a mandarle parámetros a nuestras funciones. En este caso, queremos que showMessage nos mande de a quién le vamos a mandar y de quién es quién es el destinatario y quién es el que manda esto. Y vamos a ponerlo aquí de que haga un console log. Un console log en el cual vamos a ponerle algo como la persona que dice. Vamos a ponerle los mismos variables aquí.
Aquí entonces estamos diciéndole quién manda saludo a quién. En este caso vamos a ponerle que, no sé, vamos a ponerle que Cloud manda mensaje o un saludo a Tifa. Entonces, cuando nosotros mandamos el primer parámetro, se guarda aquí y el segundo parámetro se guarda aquí. Entonces viene por posicionamiento y efectivamente es lo que hace. Sin embargo, podemos nosotros crear también lo que son un default. Digamos que aquí, si nosotros ponemos que from va a ser igual a Aerith, si corremos esto, no va a suceder nada diferente. Sin embargo, si nosotros quitamos esto y nada más llamamos nuestra función con un solo parámetro, sin especificar el segundo, from va a quedar pues undefined o sin nada, un vacío. Y lo que nos va a crear es de que, ok, si este no tiene nada, pues entonces ponle este por default. Y efectivamente es lo que hace. Porque si nosotros no tuviéramos esto, y aunque podemos llamarlo de esta manera, pues acá ya nos viene lo que es el undefined. Porque efectivamente pues nosotros no le pasamos nada. ¿Y qué podríamos hacer aquí? Bueno, uno de los trucos que ya le habíamos dicho, digamos que aquí from le podemos decir que es from, si no tiene nada, entonces from or, y le ponemos el Aerith. Y efectivamente, este entonces es uno de los trucos que antes hacíamos, pero ahora de la manera que es con los defaults en los parámetros es mucho más sencillo y es mucho mejor. Entonces hay que hacerlo o realizarlo de esa manera. Otra cosa que podemos hacer en nuestras funciones es, digamos, en vez de hacer esto, podemos hacer un return. Y estamos retornando lo que es un texto. Y nosotros podemos, pues, hacer un alert de eso. Eso quiere decir que cuando nosotros llamemos esto, nosotros vamos a obtener algo. En este caso es un string. Y este mensaje ya es un string. Y vamos a hacerle un alert. Y efectivamente podemos ver ese resultado. Y bueno, si tuviéramos lo que es unas diferente tipo de cosas que vamos a retornar, pues nosotros podríamos tener eso. Entonces el return, una vez que dentro de nuestra función se encuentra esta directiva, nosotros vamos a salir de la función y vamos a retornar a lo que es quien lo llamó y vamos a regresarle ese valor. ¿Qué sigue ahora? Bueno, vamos a ver, como les había comentado, de que había también otra manera en la que podemos llamar o crear las funciones, más bien dicho. Mientras que este es un function declaration, nosotros también tenemos lo que es una función como expresión, las function expression. Antes de crear las function expression, algo interesante de las funciones, y por lo que he dicho que es sumamente importantes en JavaScript, es de que las funciones pueden ser pasadas como argumentos. Puede ser pasado en argumentos. También puede ser retornada. Entonces podemos hacerle un return de una función. Y puede ser asignada a lo que son a cualquier variable. Y para eso eso es como vamos a ver los que son las function expressions. Teníamos esta función de lo que es tenemos esta función, el cual nos está retornando ahorita algo. Y vamos a salvarlo en una
Vamos a ponerlo de esta manera, que se llame show. Este nombre podemos quitarlo y va a ser una función anónima. Y podemos, como dijimos, son variables, pues podemos nosotros hacerle un console log y podemos ver que aquí nos dice que es una función y tiene este cuerpo. Eso quiere decir que si nosotros llamamos esto dentro del console log, pues nos va a retornar lo que es un string y podemos verlo. Entonces, vamos a ponerlo como antes teníamos, que era cloud. Y ok, efectivamente podemos ver que se está imprimiendo lo que queríamos. Ahora, como habíamos dicho de que también podemos decir que habíamos comentado de que podemos retornar una función. Entonces podríamos retornar esto como una función. Y como habíamos dicho que las variables pueden ser leídas por las variables que son fuera de ella, como las variables externas, pues esto es algo que se puede hacer. Es algo que en un principio es un tanto extraño, pero lo que estamos haciendo aquí es de que vamos a crear una, no sé, message, va a ser igual al show con cloud. Y aquí podemos poner lo que es el message, porque show cloud nos va a retornar una función sin parámetros. Entonces este es una nueva función sin parámetros. Y aquí lo vamos a poder llamar. Y efectivamente lo hace. Y por último, como habíamos comentado también, es de que podemos pasar argumentos a una función. Esto es algo que nosotros conocemos también como los callbacks, porque vamos a utilizar esas funciones que nosotros pasemos para llamarlas dentro de otras funciones. Digamos que tengamos una función, la cual la vamos a llamar ask. Dentro de esta función, pues vamos a hacer una pregunta y vamos a tener una función de sí o no. Y en esta, lo único que vamos a hacer, vamos a preguntar, vamos a utilizar el confirm. Y en el confirm habíamos dicho que es un string, entonces el question va a ser un string. Si esto se confirma, entonces pues vamos a hacer un callback. Vamos a llamar lo que es la función que nosotros estamos recibiendo. Y pues de caso contrario, pues nosotros vamos a hacer un callback, que es otra vez llamar nuestra función de no aquí. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a crear una función que se llame OK, la cual lo que va a hacer va a alertar y nos va a decir que tú agregaste. Tú simplemente dijiste OK, sí. You agreed. Vamos a poner otra que sea cuando le pican al cancel del confirm. ¿Qué es lo que vamos a decir aquí? Bueno, que simplemente has cancelado. Entonces vamos a llamar esta función donde nos diga do you agree, y tenemos que mandarle nuestro parámetro de yes. En este caso es una función, le vamos a pasar el OK, y en este vamos a pasarle el cancel. Como pueden ver aquí, pues no estamos llamando la función. Es muy diferente esto. En esta ocasión le estamos mandando el nombre de esa función y ellos ya van a poder, bueno, la función cuando lo reciba va a poder hacer el llamado. Vamos a checar esto aquí. Nos pregunta, do you agree? Le voy a decir cancel y dice que hemos cancelado. Y en caso contrario, si hacemos el OK, pues dice que tú has
dicho ok, you agree. Y no es la única manera en la que podemos hacer esto. Podemos poner esto aquí y en lugar del cancel. Si nosotros hacemos eso, salvamos, lo que estamos viendo es de que de todos modos el primer parámetro estamos poniendo un string, en el segundo parámetro estamos creando una función y en el tercero estamos también creando una función y se la estamos pasando. Y efectivamente va a ser lo mismo. Y como había comentado también, podemos hacer esto que sean funciones anónimas. Y si lo volvemos a correr, hace todo correcto. A esto entonces lo que queremos ver es las function expression contra las function declaration. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, es que en las expression, la diferencia que tenemos es de que se crea cuando la ejecución llega a ese punto. Es decir, cuando nosotros tenemos esto, tenemos un let function es igual a una función cualquiera. Aquí function apenas cuando nosotros va a estar leyendo el programa si tenemos varias sentencias. Digamos que tenemos sentencias que hacen suma o hacen resta, hace cualquier cosa. Y cuando llega acá, aquí la function expression apenas es creada, entonces se ejecuta la creación en este punto. Ya después de esto es donde podemos utilizarla. Sin embargo, en el function declaration, que es de esta manera, como cuando nosotros ponemos function y nos asignada a una variable, esto puede usar en nuestro entorno. Es decir, si yo tengo function ask y lo tengo hasta el final de nuestro archivo, todavía podemos utilizarlo y va a correr sin problemas. Sin embargo, en esta parte, si nosotros tenemos el function expression aquí y luego yo quiero llamarlo antes de haber sido declarado, nos va a dar un error en el que pues no puede ser accedido antes de la inicialización. Esa es una de las diferencias y ya más adelante vamos a estar viendo pues cuándo utilizar una, cuándo utilizar otra. En lo particular, si no van a salvarlo en una variable como lo estamos haciendo aquí, pues esta es una de las mejores maneras de hacerlo y es una de las maneras que más vamos a estar checando o realizando. Y por último, para terminar este video y lo que es todo de los fundamentos de JavaScript, es las arrow function, que es una manera de hacer las function expressions de una manera más sencilla. Eso quiere decir que si nosotros tenemos una función que se llame add, en el cual tenemos, pues simplemente retorna lo que es la suma de dos números, nosotros también podemos crear, digamos, que le llamamos a llamar suma, y lo único que tenemos que hacer es poner entre paréntesis, vamos a poner los parámetros y luego vamos a poner este que es el igual y el mayor que van a ir juntos, que se llama como fat arrow, la fat arrow, y aquí podemos retornar lo que es. Entonces, si hacemos un add de 1 más 2, y podemos hacer lo que es el suma de 1 más 2. Entonces, estos dos nos van a dar
exactamente lo mismo. Claro que primero tenemos que hacerle un console log. Y efectivamente los dos nos van a dar lo que es un 3. Y bueno, como pueden ver, esta es una manera mucho más rápida de hacer funciones y es muy utilizada para cuando nosotros queremos pasar las llamadas de funciones. Por ejemplo, cuando teníamos anteriormente esta parte del ask aquí, pues aquí podríamos hacerlo mucho más sencillo, en el cual diga una function arrow, en el cual no va a tener nada de retorno, perdón, nada de parámetros. Y de esta manera, pues es mucho más sencillo realizar o escribir lo que es la función. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, si lo ponemos de lado a lado, pues cuál es más sencillo, más rápido de escribir. Pues para mí esta es como que la más rápida y sencilla. Otra cosa que podemos hacer es de que las funciones con lo que es el arrow functions, es de que puede que nosotros tengamos más cosas que escribir aparte de ese return. A lo mejor necesitamos guardar variables, necesitamos hacer un force, o necesitamos hacer otras cosas. Pues para eso vamos a agregarle lo que son las llaves. Y cuando tiene las llaves, sí debe tener un return, si es que estamos retornando algo. Y no sé, a lo mejor aquí podemos hacer un console log de que vamos a sumar y vamos a crear lo que es el add AB. Y aquí vamos a poner un console log. Entonces, cuando hagamos esto, vamos a correr lo que es add. Add va a ser un console log y después nos va a retornar algo. Esto ya retornamos la suma y vamos a hacerle el console log. Y nos dice que A no está. Sí, en efecto, tenemos que ponerle nosotros los números aquí. Y, ok, dice vamos a sumar y luego lo que es el 3. Ok, si han llegado hasta aquí, felicidades, porque esto es una de las cosas que es más vistas en JavaScript. Después vamos a ver otros tipos de datos que son más complejos. Y bueno, vamos a empezar a hacer algunos ejercicios y crear páginas más detalladas con las cuales vamos a poder, pues, hacer interacciones mucho más interesantes. Y hoy, más que ayer, su conocimiento ha sido mucho más grande. Así que felicidades y nos vemos para la próxima.